Bienvenidos a un conversatorio más de nuestro Frente Amplio de Mexicanos en el Exterior, por una revolución de las conciencias, que es una de las sugerencias que da nuestro compañero Armando Bartra antes de que se hiciera el tercer Congreso de Morena, en el cual algunos de nosotros pudimos estar ahí. Y era la sugerencia de qué hacer, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos a los que se enfrenta la 4T? Siempre Mexicanos en el Exterior es una respuesta a esta convocatoria que hace Armando Bartra y las indicaciones que da de qué es lo que podemos hacer. Entonces vamos a ver un video, se los presento. No puede haber 4T sin una revolución de las conciencias que transforme profundamente las ideas, valores y sentires de las mexicanas y los mexicanos. Después de la Revolución de 1910, y por 70 años, vivimos en un orden autoritario, clientelar y corporativo, rasgo que pese a su indudable respaldo popular también estuvieron presentes durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. En los 30 años del neoliberalismo a estas lacras se añadieron aculturación, individualismo, consumismo. Rasgos nefastos del viejo régimen que imperaron durante casi un siglo y calaron profundamente en nuestras conciencias. Cambiar los modos de pensar, valorar y sentir rutinarios e inerciales por otros generosos, solidarios, críticos y propositivos es tarea mayor de la 4T y principalmente de Morena. Las lecciones de ética, historia, política y cuanto hay, que a diario se imparten desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, son valiosísimas, pero no bastan. La reforma intelectual y moral, de la que habla Gramsci y que nosotros llamamos revolución de las conciencias es permanente y sus contenidos específicos dependen de la fase del proceso de transformación en que nos encontremos. La revolución de las conciencias, necesaria para derrocar electoralmente al viejo régimen, se fue desarrollando cuando menos desde el parteaguas moral que fue el movimiento de 1968, y se materializó en los 30 millones de votos que tuvo López Obrador en 2018. La revolución de las conciencias necesaria para ir desmontando el viejo orden y sentando las bases de la 4T, se ha ido desplegando en los últimos años y se muestran en el respaldo de 60% que, pese al agobiante entorno mundial, pandemia, guerra, inflación, conserva el gobierno del cambio verdadero. La revolución de las conciencias necesaria para llevar adelante la nueva etapa de la 4T, que comenzará en 2024 con las ambiciosas reformas de segunda generación que pueblo y gobierno habremos de impulsar en el segundo sexenio de Morena, tenemos que irla construyendo desde ahora. Antes de 2018 la tarea era resistir al viejo régimen, de 2018 a 2024 la tarea está siendo desmontarlo, de 2024 en adelante la tarea será construir algo radicalmente nuevo. Y el talante intelectual y emocional propio de cada etapa es distinto, de modo que la revolución de las conciencias ha de ser una revolución permanente. La revolución de las conciencias es solo una de las tres dimensiones fundamentales del cambio social: organización, movilización y concientización. Dimensiones que son inseparables. No es posible transformar las conciencias sin renovar al mismo tiempo el modo de organizarse y de movilizarse. Si no está inserta en la acción colectiva y ordenada que debiera impulsar el partido, la presunta concientización no será más que instrucción política y adoctrinamiento, quizá formativos pero descontextualizados y, por tanto, políticamente inocuos. Revolucionar la conciencia, revolucionar la organización, revolucionar la acción y hacerlo simultáneamente, esta es la Trinidad revolucionaria. La coyuntura que hoy vivimos en México y en el partido define las tareas inmediatas y urgentes de organización, movilización y concientización. A 2 años del fin del sexenio, lo más importante en lo nacional es consolidar los cambios que sientan las bases de la 4T, evaluar críticamente lo que hemos hecho y definir las transformaciones que habremos de realizar en la segunda etapa. Nueva fase en la que habrá continuidad con lo realizado hasta ahora, aunque también cambios. El compromiso es mantener el rumbo estratégico, pero corrigiendo lo que mostró debilidades, desechando lo que de plano no funcionó e impulsando las trascendentes reformas de segunda generación que en la primera etapa eran imposibles, mientras que ahora son indispensables. Cambio de etapa y avance que solo será viable si construimos la correlación de fuerzas política y social que se requiere para transitarlo,
mayorías legislativas, acompañamiento político partidista, respaldo social organizado, masiva aprobación ciudadana. Para Morena la coyuntura es la misma, pero sus tareas son específicas. Y la primera es desarrollar la 4T a nivel piso. Las transformaciones que están sentando las bases de la 4T y que deben consolidarse en lo que resta del sexenio se impulsan desde arriba y desde abajo, desde el Estado y desde la sociedad. Unas son tareas del gobierno, las otras son tareas de todos, pero principalmente del partido, de los gremios y, en general, de la ciudadanía organizada. López Obrador sintetizó su tarea transformadora con una metáfora: mover el elefante reumático, que es el Estado mexicano. Y lo está moviendo en la dirección correcta. Pero la elefanta reumática, que siguiendo la metáfora sería la sociedad mexicana, se ha movido muy poco. Salvo obreros cercanos al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y similares de la República Mexicana, y otros como de la General Motors, los gremios tanto de la ciudad como del campo están pasmados. Y no se debe a que el neoliberalismo los desarticuló, como se justifican algunos, pues pese a la represión y falta de respuesta, con los gobiernos autoritarios y antipopulares había más movilización que ahora. Perdimos las calles y corremos el riesgo de que las gane la derecha, acompañada por la izquierda despistada. Como ya ocurre aquí con los amparos judiciales que bloquean las políticas del gobierno y como ocurre y ha ocurrido en algunos países latinoamericanos donde la derecha ha logrado posicionarse en el espacio público. Que cuando la izquierda llega al poder la iniciativa pasa de los movimientos y partidos de oposición a los nuevos gobernantes, es algo indeseable que, sin embargo, se repite en casi todos los gobiernos progresistas de nuestra América. Y México no ha sido la excepción. Pero el cambio social profundo es el que se hace abajo y en gran medida está pendiente. Por décadas nos organizamos y movilizamos para resistir y contra los gobiernos, ahora tenemos que organizarnos y movilizarnos para construir junto con el gobierno. Y no sabemos bien cómo. Pero, así como en los años 20 y 30 del pasado siglo, en el contexto de la 3T, surgieron infinidad de organizaciones obreras, campesinas, de mujeres, de inquilinos, de artistas, de estudiantes. Así en la 4T, deberían proliferar los sindicatos, las organizaciones rurales de productores, los grupos culturales, las redes temáticas, las asociaciones civiles, las cooperativas. Pasar de contrahegemónicos a hegemónicos, de resistentes a constructores, de reactivos a proactivos, del no al sí, requiere de una revolución de las conciencias que, sin duda, realizaron desde hace años López Obrador y quienes lo acompañan en el gobierno, pero que no ha ocurrido en la sociedad y que Morena tampoco impulsa. Pues ahí está la presentación. Gracias. Son los 5 primeros puntos que da como sugerencia el compañero Armando Bartra de qué es lo que se debe de hacer, hacia dónde se debe dirigir Morena. Se es crítico en el documento que él entrega en el día del Congreso. Viene esto, donde viene una introducción donde expresa que sí es increíble los 2,5 millones de mexicanos que llegan y se afilian, pero también reconoce pues esas viejas prácticas del pasado de acarrear gente, de que no todos fueron porque realmente quedan Morena, sino que se sigue practicando el sectorismo, el voto corporativo, pero habla que la mayoría sí es gente que está completamente de acuerdo con lo que es el proyecto de López Obrador, y aquí nos dice, pues, eso es lo que creo que debería de hacerse, que es apegarse a los principios de Morena, el revolución de las conciencias, y qué es lo que deberíamos de hacer, y aquí es donde pues, abrimos el espacio de intercambio de ideas para hacer un análisis de dónde estamos, hacia dónde vamos, qué es lo que entendemos por revolución de las conciencias, qué es lo que hemos detectado que ha pasado, el antes y el ahora. Él ahí dice, antes era resistir, el día de hoy es construir, ver si se está construyendo o no se está construyendo, y de aquí partir hacia adelante, ¿no? Que es lo que deberíamos de estudiar. Mencionan a Gramsci, pues todo lo que él aporta, es algo que aquí Morena en el Instituto Nacional de Formación Política ya empiezan a hablar de él. Hay otros colectivos que ya están hablando de Gramsci, ya se está hablando de marxismo, pero que en lo que es la formación política de mexicanos en el exterior no sucede así.
qué es lo que piensan, por ejemplo, de este primer punto, el cual él nos hace la introducción, donde dice, no puede haber una cuarta transformación si no hay una revolución de conciencias que transforme profundamente las ideas, valores y sentires de las mexicanas y los mexicanos. Adelante, Gabriel. Buenos días. Hay una de las cosas que hay que tomar muy en cuenta también. Sabemos que la revolución de conciencias es lo fundamental, el caminar nuevamente con el pueblo en las calles, pero hay algo que está fallando a nivel nacional en el partido y eso nos involucra internamente a todos y externamente. Los consejos estatales a nivel nacional están dormidos, siendo ellos los parte fundamental para que la cuarta transformación avance. Ellos no ponen nada de su parte. E incluso, pues no tienen material de ninguna clase, no tienen periódico de regeneración, no tienen nada de promoción para nuestro partido. Sí entiendo que tenemos muy bueno, que estamos haciendo los programas de formación política, sí, pero si se dan cuenta, somos el mismo grupo siempre. Somos los que somos base, somos los que nos interesa, pero la demás ciudadanía no estamos mostrándole las cosas que se deben de hacer, no hay promoción, no hay propaganda, porque como los consejos estatales les pagan, a ellos no les interesa tanto promover nuestro movimiento. ¿Por qué? Porque ellos están por un sueldo, están por trabajo, no están por la nación, por querer que México cambie, que haya cambios fructíferos. Lo único que yo creo que hace también mucha falta el movimiento internamente de los dirigentes del partido, porque sabemos que nosotros estamos moviéndonos, haciendo propaganda con papel, con cartulinas, pero siendo ellos que tienen tantísimo dinero, ellos deben de promover, deben de hacer la promoción para nuestro partido, de hacer boletas, de hacer lo que sea. El caso es de promovernos. Porque yo cómo voy a ir a promover mi partido, sé que lo puedo promover hablando con la gente, pero pues si no les llevo un periódico, no les llevo algo para que lean, para que miran, así vamos a estar. Así vamos a estar siempre, nos vamos a estar hablando y desgastando y diciendo, pero si ellos no nos apoyan en mucho, que ellos prácticamente son los que deben de apoyarnos, más en que ayuden a promover de esa manera al partido. Eso es solamente mi comentario, compañero. Gracias. Gracias, Gabriel. Sí es algo que está pasando y no es nuevo. A partir de 2018, cuando Morena gana, inclusive López Obrador pide que se cierre un año el grupo, el partido, para reestructurarse. Se cierra, está la compañera Jacob, y hace muchas cosas, pero no hace la función que era reestructurar al partido. Se cierra en el 2018 con Jacob por un año, viene la disputa interna para ver quién queda en la dirigencia, no se ponen de acuerdo, llega Cuellar, no se pone de acuerdo, es incapaz de hacer la consulta, y justo cuando ya entra ahora sí que las entidades externas al partido a decir cómo se va a hacer esto, lo quiere hacer cuando ya no es tiempo. En su momento en el que tuvo la administración, no lo hizo, entonces tiene que llegar ahora sí que el tribunal a decirle se va a hacer de esta manera, y es la dirigencia que tenemos el día de hoy, que es el compañero Mario Delgado y que es la compañera Citlali Hernández. Si están haciendo o no bien su trabajo, pues a lo mejor sí es criticable y debería de señalárseles. Entonces ahí sería una autocrítica para ver si realmente hemos sido protagonistas del cambio verdadero, si hemos hecho lo más que hemos podido. Y esto en aras de no de justificar lo malo que se está haciendo, pero sí de impulsar nosotros y ver qué es lo que podemos hacer de más. No hay una organización. El Instituto de Formación Política finalmente empieza a trabajar, criticable por cosas que está haciendo y que dirías, a lo mejor sería mejor esto, pero se rompió ese lazo que llevó a López Obrador al poder, que es la comunicación con la gente. No la hay. Hablamos de un poder obedencial en donde la gente es la que le manda a López Obrador qué es lo que hay que hacer. Yo le decía a López Obrador, por su ética, él gobierna para todos los mexicanos. Y a lo mejor a los más necesitados no los beneficia como debería porque él tiene que seguir haciendo tratos, pues con Salinas Pliego, con Carlos Slim, con toda la clase que tiene el control económico del país.
porque es parte de lo que tiene que hacer y además que el partido de Morena no ha hecho una exigencia al gobierno de decir, quiero que veas por estos asuntos. No ha habido movilización. Entonces, él sigue trabajando en lo que él considera que es correcto y no ha habido una presión del mismo partido, a pesar de ser partido en el gobierno, de decir, está bien lo que está haciendo, pero te falta hacer esto, esto y esto, estos cambios. Eso no ha sucedido. El día de hoy lo vemos en la división que hay dentro de la militancia hacia las próximas candidaturas para lo que es la presidencia. He escuchado a gente decir, si no es mi corcholata, o es mi corcholata o es mi corcholata. Entonces ahí la pregunta es, ¿por quién votarán si no queda su corcholata favorita? Y la Revolución de Conciencias y Morena nos invita a un proyecto de nación. Sea quien sea, pero tenemos que seguir el mismo proyecto que ya pactó López Obrador y que en la que la mayoría de la población está de acuerdo. No es lo mismo decir aquí en esta organización habemos 5, 10, 20, a que digamos habemos miles o habemos cientos de miles. Entre más grande es, pues más fuerte es la presión. Pero además es la riqueza porque se empiezan a escuchar las necesidades de toda la gente. Aquellos de nosotros que hemos salido a la calle y que hemos hablado con la gente, y más en el exterior, porque ahí empiezas a platicar con gente de toda la República, empiezas a ver cuáles son las necesidades en cada una de los estados de la República. Necesidades y también las oportunidades de crecimiento. Morena cuando inicia empieza con eso, vamos a hacer primero los comités en lo que son familias, ¿no? O sea, tus amigos, ahí tu comunidad, pero ya después empieza también, sugiere por ejemplo, migrante, no tienes que estar en el mismo lugar. Mexicanos en el exterior lo siguen viendo como que pues yo soy de California y pues yo me dedico nada más a lo de California, no me interesan los de Nueva York. Cuando pues hay, en mi caso que soy de Ciudad de México, pues hay también personas de Ciudad de México en Nueva York, en Houston, en Chicago, en todos lados. La idea es ponerse de acuerdo con todos esos, uniéndose en una red para saber qué es lo que estamos buscando. Si a mí me interesa determinado sector o industria, pues también me meto con gente que esté en lo mismo para ver cómo podemos impulsar los cambios que se necesitan. No se está haciendo. Morena en el exterior no ha crecido. Siguen siendo exactamente los mismos. Y ahí la pregunta sería, ¿por qué es que no ha crecido? ¿Porque no se puede crecer o porque los que han estado ahí no quieren crecer? Y esa es pregunta para uno mismo, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo yo para que esto crezca? Lo que yo he detectado, y es una de las prácticas del pasado, es que yo llego, estoy en esta área, soy el único que representa, digo representar a Morena, y pues si no crece sigo siendo yo, y me van a elegir porque soy el único. Y si yo quiero ser candidato plurinominal migrante o algo así, pues entre menos burros, pues me toca más. Entonces, es el quitar eso y el empezar a hacer que se crezca, pero en base a que a una revolución de conciencias es qué ideas, qué valores y qué sentidos tiene el mexicano. Y normalmente todos vamos a coincidir en valores positivos, lo que llama López Obrador el humanismo mexicano. Pero ¿los estamos explotando al máximo? ¿O quiénes son los que están entrando en Morena? El día de hoy yo veo figuras en Morena, y sobre todo en el exterior, que antes decían yo no quiero estar en Morena. Yo apoyo, me quejo y todo, pero no me interesa Morena. Pero como Morena hay posibilidad de llegar al poder y eso el día de hoy están dentro de Morena, lo cual es el revisar si no somos de este tipo de personas, pero también el señalar si sí lo hay y cómo los hacemos a un lado, no diciéndole vete de aquí, sino simplemente reforzar nuestro conocimiento para poder avanzar. Un ejemplo. Antes del Congreso del año pasado, el profesor Dussel saca un nuevo temario de estudio y un proyecto hacia lo que vendría siendo después del tercer Congreso, y él ya estaba preparado, mas sin embargo, pues no sabía que su secretaría iba a desaparecer o iba a ser absorbida por el Instituto Nacional de Formación Política. Y él hablaba de un Morena como si todos estuvieran a todo dar, hasta que se le hace la pregunta de, pues, ¿qué va a pasar con aquellos que se infiltran? Pues tienes que educarlos. Es decir, ok, vienes de allá, no te voy a rechazar, pero sí tienes que cumplir los requisitos de lo que es Morena el día de hoy, ¿no? Que el día de hoy lo cubren con algo súper básico de que es que curses lo que es la formación política básica y hasta ahí nomás. Pero aquí la pregunta es si
se van a ver los mecanismos para en el momento de que haya elecciones para cargos ahora sí, cargos públicos, si se les va a tomar en cuenta o no, y ahí lo tenemos, de 5 diputados migrantes, ¿cuántos de los 5 realmente pertenecían a esta ola de mexicanos en el exterior que llevan años intentando impulsar a Morena? ¿A cuántos conocían? Cada quien que se conteste. Yo nada más conocí a una persona. ¿Quiénes pusieron a los otros o cómo es que fueron elegidos? Y no es para hablar más de aquellos, ¿no? Que fueron elegidos, sino simplemente ver cómo la falta de organización de los mexicanos en el exterior impidió que la dirigencia los conociera. Porque inclusive entre nosotros mismos nos empezamos a tapar. Yo no publico esto, yo no hago esto, no hago lo otro. ¿Por qué? Porque entonces me cubre, me tapa y ya no luzco yo. Y uno de esos ejemplos de los que más ha trabajado, yo no estoy conforme con las maneras en que lo hace, pero reconozco el trabajo que ha hecho, es el compañero Higinio Pedraza, en Placito Olvera. Ha hecho un trabajo excepcional, estuvo en buen lugar, habló con mucha gente, pero lamentablemente, ¿dónde está toda esa gente que se ha afiliado en Placito Olvera? Se fue, no hubo un seguimiento. ¿Y por qué? Pues obviamente porque no hubo un apoyo en ese entonces de la dirigencia con Jacob Poleski, que era muy cercana a ese comité, pero que no se le dieron los instrumentos para que pudiese crecer. ¿Por qué? Pues porque tenemos a un lado a otros personajes que son más vistosos y en donde ya entran otro tipo de intereses, que fueron los que llevan a cabo la asamblea a la par en Los Ángeles, en California, en nuestras asambleas en el exterior, y hacen que llegue mucha gente a esa asamblea, mas sin embargo la otra asamblea que es en Casa Roja, no llega nadie. O sea, siguen haciendo esas trampas dentro del partido. Y se cree que va a ganar el partido cuando no, lo que está pasando está perdiendo, porque todas esas gentes que fueron y votaron en esas asambleas que se tumbaron, quedan decepcionadas del partido. Dice, yo ya no quiero saber nada de esto. Y por eso es que entramos nosotros para decir, bueno, no, es que pues esas son prácticas que no deberían de hacerse, pero estamos nosotros aquí para empezar a cambiar la forma en la que se hace la política y de aquí al siguiente congreso llegar listos y evitar que estas cosas pasen para que realmente la voz del mexicano en el exterior se escuche, no la verdadera voz, no la de los intereses de personas que están ahí y que están buscando simplemente el beneficio de ser la figura y decir yo represento y ganar ciertas cosas, ¿no? Y se vio cuando López Obrador manda 100 abogados a que atiendan los asuntos migratorios de la comunidad en el exterior, y al menos yo nunca tuve idea de quién era, ¿no? Ahorita que hablas, Gabriel, del dinero que se le da, cada partido político tiene cierta cantidad de dinero que se les da a cada uno, que es algo que querían quitar, cambiar con la reforma electoral, que se les diera menos dinero. No la pasaron de esa manera. Entonces habría que hacer una búsqueda de cuánto dinero está recibiendo cada partido, y en este caso el que nos interesa a nosotros, y después cómo está distribuido para gastarse, en qué se está gastando ese dinero. A nosotros cuando estábamos en la secretaría, se nos criticaba y decía, es que lo que están gastando ustedes es dinero público y tienen que decir cuánto es. Lo que gastamos nosotros fue muy poco en comparación con lo que le correspondía a la secretaría gastar. ¿En qué se gastó lo demás? No hay transparencia en eso. No hay transparencia en cómo se están haciendo las encuestas. Entonces, todos le están apostando que haya encuestas cuando no sabes ni cómo las hacen. Y dicen, no, pues ahí está la información, pero nunca sale a la luz. O muchos de los mexicanos no empezamos a pensar en cómo deberían de ser las cosas, en qué está bien, en qué está mal. ¿Cómo se hizo antes del 2018? Pues había formación política, los protagonistas del cambio verdadero salíamos con una herramienta que era el periódico Regeneración a hablar con la gente. Yo lo que entendí en ese entonces era, tú sal y el enemigo a vencer es el abstencionismo. Si no hay abstencionismo, es muy difícil que hagan fraude. Se salía y se le convencía a la gente de que acudiera y votara. Y una vez que ya sabían que iban a votar, entonces se les explicaba por qué nuestro proyecto era mejor que el de los demás, para convencerlos de que votaran por Morena. El día de hoy, no sé quién en su sano juicio puede pensar que PRI, PAN, PRD pueden ser una opción buena cuando se siguen descubriendo todas estas cosas de todo el daño que se le hizo a México.
Mas, sin embargo, siguen culpando a López Obrador de todo lo malo que pasa en México cuando no es así. Entonces, más que eso, aquí lo que nos invita Armando Bartra es salir y ver qué es lo que necesitamos construir hacia el futuro para que esto sea para siempre. Dudo mucho, no hay manera en que Morena pierda las elecciones del 24. Pero aquí viene, si no nos organizamos y arreglamos el partido, no sé si alcance para el 30. Si no seguimos peleando y desgastando. Esta pelea interna que va a haber por ver si es Claudia, si es Brad, si es Adán Augusto o cualquier otro, puede desgastar bastante al partido. Primero hay que ir a buscar por el apoyo por Morena. O sea, los que salieron a las calles, 2 millones que se afiliaron, sabemos que van a votar por Morena. Nuestro trabajo es salir a convencer a los demás que este es el proyecto todavía que está en construcción, de que las cosas mejoren todavía en México. Lo que ha hecho López Obrador son cimientos nada más de algo que se puede construir y puede ser perfecto, pero a largo plazo. Entonces, primero es ir a convencerlos. No hay opción de que sea otro partido como PRI, PAN, PRD, porque es más de lo mismo. Aquí hay errores todavía, hay omisiones, hay cosas que se deben de eliminar de Morena, pero es la mejor opción que tenemos el día de hoy. Y además de que finalmente estamos dentro de un partido, aquellos que no querían que estuviéramos dentro de, en el que se nos escucha a veces a la fuerza, porque hacen sus conversatorios o sus reuniones y podemos llegar y expresar lo que pensamos. Entonces, lo mismo que tenemos que hacer, métete en súbete a este camión de la construcción de la 4T y ayúdanos a construir lo que se necesita. Y ya una vez que los convenzamos, entonces ahora sí, ¿cuál es nuestra mejor opción? Y obviamente que cada una de las personas que van a estar conteniendo para la candidatura presidencial del 24 va a ser la mejor opción para un grupo de mexicanos, para uno, no para todos. O sea, cada uno de ellos ha hecho algo bueno y por eso, ¿por qué lo digo? Porque están en el gobierno de López Obrador. Entonces, yo invitaría a que vayan, que inviten a que apoyen el proyecto, se quieran sumar a Morena o no, pero no nada más para llegar y votar, sino qué es lo que continúa después. Y aquí mismo lo dice Armando Bartra, donde dice, no nada más es participar por participar, o sea, no nada más es ir y votar, sino después de eso que viene, tiene que venir la movilización que no hay. O sea, el día de mañana, si no me equivoco, va a haber una movilización de la derecha intentando hablar en contra de la reforma, del plan B de la reforma electoral. Y el que tiene que dar la cara y contestar con marchas es López Obrador, cuando en sí que debería de hacerlo, debería ser el partido. El partido no lo hace porque no tiene convocatoria. Y había que ver por qué es que no tiene esa convocatoria, por qué cuando habla el partido la gente no sale a marchar. Veo las problemáticas que hay en los chats de cada quien apoya a uno y es o no es nadie. Seguimos diciendo yo represento todo esto cuando pues, somos una pequeña parte y sobre todo mexicanos en el exterior que somos tan grandes. Estamos hablando que en las asambleas de mexicanos en el exterior llegaron 1,836 personas a registrarse en el exterior. Y ahí de repente presumimos una población de 40 millones de mexicanos entre primera, segunda y tercera generación. ¿Y cómo es posible que seamos tan poquitos los que estamos organizados de Morena? O sea, ¿qué es lo que estamos de repente dejando en el olvido y no haciendo? Adelante, Gabriel. Pero sí entiendo lo que dices, que sí, cierto, somos una proporción de muchas personas aquí en Estados Unidos, pero si te das cuenta, la mayoría de nosotros los mexicanos que emigramos a este país fue por necesidades económicas prácticamente, ¿no? Por hacer una vida mejor, por tener más buen estilo de vida, por avanzar en ese sentido, ¿no? Y a la diferencia de otros muchos países que vienen pues también a lo mejor, pues sí, por una necesidad, ¿verdad? Pero con otros pensamientos, pero nosotros en sí queremos
que vinimos con la ilusión de prosperar, de tener un carro, de hacer una casa buena, de todo eso. Entonces es por eso que muchos mexicanos que radicamos aquí no estamos tan enfocados en la política. ¿Por qué? Porque venimos de la política anterior, vienen de la política anterior. ¿De qué? De que el estereotipo de la política anterior, desgraciadamente, ha venido agarrando un poco de la nueva política que tenemos nosotros. ¿Por qué? Por la falta de concientización de la gente, por los medios de comunicación que nunca demostraron, nunca pusieron énfasis en la gente, en cómo decirles que podíamos participar, ser partícipes de la política. ¿Por qué? Porque a ellos nunca les interesó a los gobiernos anteriores. Ellos lo que les interesaba es hacer sus legislaciones a puerta cerrada y hacer movimientos, y ahí vamos muy lejos, la mal llamada reforma energética que hizo Peña Nieto, mientras los tenía dormidos con el fútbol y con la Rosa de Guadalupe, ellos haciendo y deshaciendo allá en la Cámara. ¿Sí me entienden? Entonces, todas esas cosas influyen mucho en qué, en que la gente que actualmente está aquí, que ya tiene muchos años, pues no se interese mucho en la política. ¿Por qué? Porque piensan que somos de lo mismo. Y sí, entiendo, tenemos que concientizarnos, si es de a uno por uno, pues hay que decirle de a uno por uno. Miren, las cosas han cambiado y eso y lo otro, pero pues seguir luchando y no poder dejarnos vencer. Si hay que salir a la calle nuevamente, pues tenemos que salir. ¿Por qué? Porque no podemos dejar a medio camino el proyecto de nación. Y realmente, pues todos los que estamos aquí sabemos que es el proyecto de nación. Ya independientemente ya del color o del partido, pues queremos que el proyecto de nación de nuestro presidente avance, porque les aseguro que si el presidente mañana se va a otro partido, todos nos vamos para allá. Así de fácil está la cuestión. ¿Por qué? Porque es el poder de convocatoria que tiene y es lo que seguimos, el proyecto de nación que él está impulsando. Gracias, Gabriel. Micaela. Sí, sabes que conforme a lo que decías ahorita en cuanto a los que son, yo ni siquiera sé si a este punto ya se les puede llamar precandidatos o es pre-campaña lo que están haciendo o no, pero yo lo que veo y lo que he notado en estos días que he estado acá en Durango es mucha división, porque andan haciendo, sobre todo uno de ellos o una de ellas, andan haciendo mucha pre-campaña o pues no sé cómo se le puede llamar a estas alturas, pero es tan extenso y tan grande el movimiento, bardas, pancartas, bardas pintadas, todo, que mucha gente incluso piensa que ya es la candidata, porque ya es un movimiento que traen una campaña, una publicidad ya muy grande. Entonces, eso desde mi punto de vista y a lo que yo veo, está creando mucha división, porque pareciera como que si desde ahorita ya hay un pleito interno, en lugar de que internamente yo dijera, se pusieran de acuerdo y se hicieran las cosas de una manera más civilizada y más social interna, sin confundir tanto a la gente desde ahorita, y una vez que ya se organicen las estructuras internas y se haga todo, entonces poner esa figura y poner esa persona que representará al partido y que continuará con el proyecto, encabezando el proyecto de nación. Pero si desde ahorita se está haciendo casi como una campaña, pues ya es como desde ahorita es una división, es como que estamos peleando dentro del mismo partido, creando campañas y grupos dentro del mismo partido. Y de eso, pues sacan ventaja los otros. Así es, Micaela, esa es la vieja política. Y nadie ahorita está haciendo lo que hizo López Obrador, que igual, López Obrador hizo lo mismo, pero diferente. O sea, se gastó el mismo dinero que se están gastando ahorita en espectaculares y todo, pero él fue a hablar con la gente, por eso es que conoce todos los municipios. Y ahí también, o sea, López Obrador es mi líder y yo sé para dónde va y lo apoyo y hay cosas que no entiendo de él, pero eso no me impide el ver las cosas como se hicieron. A él le preguntaban, ¿y de qué vives? ¿Y de qué vives? No, pues con un sueldo de 50,000 pesos. Pues sí, 50,000 pesos. Pero todos los viajes, el estar conociendo toda la República, no salieron de esos 50,000 pesos. Son gastos que el partido pagaba. O sea, los mexicanos pagábamos para eso. Por eso dice, viene cuando habla Dussel
que es otro que más adelante vamos a tratar, uno de los que nos dan ideas o cómo debe ser. Eso es el poder evidencial. O sea, él hizo lo que el pueblo le dijo que hiciera, ve y habla con todos. Yo te doy para que vayas, porque salió del gasto del partido. Los 50,000 pesos salía de ahí. Entonces, básicamente, ese es el poder evidencial. Él es un empleado de nosotros y nos está mandando porque nosotros le dimos ese poder. Mándame, dime qué es lo que debo de hacer. Ese es su trabajo. Y se le agradece y se le admira y se le sigue. Pero se tiene que reconocer que el poder no está en López Obrador. El poder de López Obrador está en 30 millones de mexicanos que dijeron, tú eres. O sea, no es la persona. Y es lo que ha intentado hacer López Obrador, que nos demos cuenta. El poder lo tienen ustedes, pero organícense. Yo ya les enseñé, pero mientras ustedes no hablen, a decirle a la compañera, oiga, yo quiero votar por usted, pero está mal lo que está haciendo. Pero igual tengo que ver, es la necesidad, ¿por qué? Porque no tiene tiempo para ir a hablar con esa comunidad. Pero se tiene que cambiar. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando el pueblo esté concientizado. Y esa es la verdadera reforma o revolución de las conciencias. Cuando yo como mexicano sepa que no sé bien y que me tenga que poner a intentar estudiar, o cuando el mismo partido saque temas de real interés para la comunidad. Si al trabajo no se menosprecia el que hacen los compañeros del partido, pero sí podemos señalar, no estás cubriendo las necesidades de a quien debería de ir dirigido. Vean los trabajos que se hacen del Instituto de Formación Política para los Migrantes. ¿Realmente se habla para intentar satisfacer las necesidades de esa comunidad de información? ¿Se está llegando a todos? Yo digo que no. ¿Cuántos somos de los mexicanos? Si hay estadísticas, ¿cuántos no hablan ni siquiera español? No se les está hablando su lengua. Entonces tengo que sacar ahí el anuncio grandote, y si recordarán, los que ya tenemos algunos años, Zedillo, ¿por qué ganó las elecciones? ¿Porque era muy bueno? ¿O porque venía el arrastre de Colosio? Zedillo gana, y para cuando Zedillo gana, en los murales seguía el nombre de Colosio. Muchos mexicanos fueron a votar por Colosio siendo que ya se había muerto. Votaron por el PRI. Entonces, Sí. hay que cambiar eso, decir, sí, oye, está mal, pero es la única manera en el que se pueden dar de repente a conocer. Y eso tiene que cambiar, pero el día de hoy es parte de lo que tiene que, y es lo que tenemos que hacer nosotros, no el aceptar las cosas que se están haciendo mal, sí señalarlas, pero decir, esto es producto de un régimen que no se ha terminado de ir. El elefante reumático apenas se paró, tienes que empujarlo. ¿Y cómo se puede empujar? Cuando los 30 millones de mexicanos que apoyaron a López Obrador se organicen y empiecen a empujarlo. En el que digan, no necesitas tú el decirme qué estás haciendo ni esto, porque pues se sabe, eres tan buena que todo mundo sabe lo que hiciste. Pero esos espectaculares que ves de la compañera, que por eso no son precandidatos ni nada, sino son corcholatas, por eso les pusieron ese, que es igual. Tengo que decirle así, porque si no, entonces vienen y me multan. Es increíble, pero yo si quiero ser presidente, yo no puedo decir, ¿sabe qué? Me gustaría ser presidente y quiero que voten por mí el día de hoy, porque como no estamos en campaña, ni precampaña, ni nada, me pueden multar o quitarme ese derecho que se supone que tengo. Entonces, habría que cambiar ahí de esas leyes para permitir y abiertamente que pues el que quiera hacer que sea, revisar esos gastos, que es algo importante, de dónde está saliendo ese dinero, que de repente pueden ahí venir las respuestas. ¿Por qué no están trabajando Morena estatal? ¿Por qué no está trabajando tal secretaría? ¿Por qué eso? Pues porque ahí se está yendo todo el dinero. Pero mientras no nos organicemos y protestemos y exijamos que se tenga que poner ese dinero donde tiene que irse, difícilmente van a cambiar las cosas. O sea, es un problema bastante grande, pero que tiene que hablarse. O sea, tienen que gastar y poner esos espectaculares en todos lados porque no está funcionando Morena estatal. Adelante, Rafael. Yo siempre también ha estado también, digamos, cuestionando, ha preguntado, bueno, sí necesitamos saber en qué se está gastando el dinero, en qué se gasta el dinero. Yo creo que esa sería una propuesta, si digamos, los migrantes que estamos acá, digamos, ahorita todos los que están muy activos en los grupos, todo eso, que podamos hacer un documento muy bien
escrito y firmado por todos y queremos mandárselo directamente al partido y hacerlo público para que también le llegue a oídos del presidente y a oídos de quien tenga que oír que los migrantes necesitamos saber, necesitamos necesitamos un informe en qué se gasta el dinero, cómo se gasta y quiénes son los que están recibiendo sueldo dentro del partido y cuánto se les está pagando. Yo creo que si logramos eso, yo creo que se van a mejorar mucho las cosas, ya no van a, como digamos, pues a malo invertir o a emplear gente que verdaderamente no tiene la conciencia o no tiene, como digamos, los principios que deben como digamos, de hacer un trabajo, como digamos, transparente, bueno, o sea, que de ser una persona que verdaderamente haga, como digamos, las cosas derechas y que haga buen trabajo y que sea una persona, pues, que considere que hay habemos muchos mexicanos que nosotros venimos siguiendo al presidente de hace muchos años, somos obradoristas, estamos en la izquierda y que pues se nos ha hecho a un lado, se nos ha reemplazado y digamos, por mucha gente que no, pues que son, pues se han brincado al partido porque ven que los demás partidos ya no tienen la credibilidad o ya no, el pueblo, parte del pueblo ya los detesta y hasta les da vergüenza decir que fueron priistas. Entonces, creo que esa sería una propuesta. Así es, Rafa. Eso de la carta, lo he visto mucho. Hay que hacer una carta y mandarla. No sé cuántas se han mandado, ¿eh? Todavía antes del tercer congreso se mandó una carta de lo que querían, porque pensaban que se les iba a tomar en cuenta. No funcionó. Hay una manera de saber qué está pasando. Hay un instituto de transparencia. El día de hoy tú en México, pues, tienes acceso a la información, simplemente no se pide. Y van a decir, ¿por qué no la pides tú, Diego? Bueno, normalmente estoy bastante cosas que hacer, pero es una de las tareas que tengo, ¿no? El empezar a pedir esa información que está disponible a todos. Hay una página del gobierno que es de transparencias y le dices, el problema aquí, el truco viene en que cómo se pide. Se tiene que saber pedir para que te den la respuesta, porque si te falta algún dato ya no te la dan. Pero se puede saber absolutamente todo. ¿Cuánto les pagan a cada uno de los servidores? Y es una muy buena pregunta, pero yo regresaría a esa pregunta. ¿Cuánto se le debe de pagar a un servidor? Si yo vengo a pedir trabajo, quiero ser diputado, ¿cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto me pagan? Quiero ser senador, ¿cuánto me pagan? Quiero ser presidente, ¿cuánto me deben de pagar? Nosotros somos los patrones. ¿Cuánto estaría yo dispuesto a pagar? A mí, desde el punto de vista, si tú me dices el salario mínimo, porque he escuchado y he visto ahí que de repente dicen que se le pague el salario mínimo a los diputados. Me gustaría saber quién de los que estamos aquí, o de todo México, sin intereses de robar, con interés de que esto avanzara, trabajaría de diputado por salario mínimo, o de cualquier otro puesto. ¿Quiénes de nosotros sabemos realmente lo que deben de hacer? He visto muchas veces en los memes y eso, diputados que están durmiendo y dice, fíjense, se les paga para que vayan a dormir. Y es como se manipula la información. Hay veces sesiones que duran toda la noche y agarran un descanso y se ponen a dormir. No la pantomima que hizo Ricardo Anaya de acostarse en el suelo y taparse con una cobija. Pero muchos de ellos llevan muchas horas y hay un momento en el que se quedan dormidos cuando toman la foto y cómo la voy a utilizar. Igual, culpa de los diputados, senadores y servidores públicos que no informan. Oye, duró tanto, estamos exhaustos, llevamos días discutiendo esto. Pero aquí la pregunta es, ¿cuánto deberíamos de pagarle? ¿Está bien que López Obrador gane 100 y tantos mil pesos mensuales? Pues obviamente el que gana poco, pues dirá, pues sí, y es mucho. Si lo pasas a dólares, ahorita ya está más bajo, pero antes cuando estaba a 20, $5,000, ¿cuánto es? Porque si no, pues van a estar haciendo, son 100,000 pesos, entre 20, $5,000 mensuales.
sea, el presidente de tu partido, el presidente de tu país, estaría bien que ganara $5,000 mensuales. Muchos de los que trabajamos en el exterior en algún momento nos reiríamos. Pues eso yo ganaba más y trabajaba menos. Y me pondría a pensar como mexicano, ¿por qué está ganando tan poquito? ¿No estará robando? Queda la pregunta de cuánto debería de pagársele, ¿no? Entonces, son de las cosas que tenemos que cambiar. ¿Cómo llamar la atención? Y ahorita que dices, un premio al mejor migrante, pues está medio canijo. Pero yo, por eso el día de hoy dije, yo reconozco la labor del compañero Higinio Pedraza. No estoy de acuerdo en muchas cosas que hacer, pero es un mexicano que ahí está todos los domingos. Me caerá o no me caerá bien, pero y la semana pasada, o hace 2 semanas, les comentaba del compañero de Chicago, Manuel Castro. El día de hoy veo a alguien en Houston, me parece, Víctor Ibarra. Está haciendo trabajo, podré estar o no a favor de lo que está haciendo, pero está haciendo trabajo. Y hablo de los que no están conmigo, ¿no? Porque sería fácil decir y quedar bien decir, no, pues Gabriel está haciendo un trabajo excepcional allá, que hay que hacerlo. Pero también el reconocer de repente la otra parte. Oye, están ahí porque nos va a dar más valor a nosotros. Entonces voy a decir, aquí está esta organización, que está haciendo esto. Yo no estoy de acuerdo con lo que hace, pero hay gente que pues le va a servir para algo. Entonces, a veces nosotros también podemos empezar a hacer eso. Se habla de un canal de YouTube, perfecto, aquí lo tienes, formamos parte del Frente, bueno, el que quiera, ¿verdad? Del Frente Amplio de Mexicanos en el Exterior. Te vamos empezando. ¿Qué pasó cuando estábamos en Morena? Morena tiene un canal que es la 4TV. Nosotros fuimos y hablamos con ellos y empezamos a colaborar con ellos. Y se abrió el espacio. El día de hoy ya se ha parado, no se ha hecho. Pero igual, hay los espacios, es simplemente el hecho de hacerlo. ¿Qué nos impide el poder ser gobernadores, diputados? Pues hay números. En el caso diputado migrante de la Ciudad de México, pues ocupas 5,000 votos. Y pongamos, yo aquí dijera, oigan, compañeros, a mí me gustaría ser diputado migrante de la Ciudad de México. Necesito 5,000 votos. ¿Con cuántos me pueden apoyar? ¿Cuánta gente de Ciudad de México tienen ustedes conocidos que podrían votar por mí? Y el día de hoy muchos van a decir, pues no tengo idea. Hemos registrado un fregal de gente, pero no sé cuántos son de Ciudad de México. Y esa es la necesidad de organizarnos para saber cuántos compañeros de cada entidad es, cuántos necesitamos, porque la Diputación Migrante, eventualmente, y entre más presionemos, se va a abrir a toda la República. Entonces, ¿cuántos ocupamos en cada puesto? El día de hoy sabemos, para ser presidente de la República de México, se necesitan arriba de 13 millones de votos. López Obrador por eso arrasó con 30. Pero si tú tienes 14, 15 millones, básicamente quedas como presidente porque se divide entre los 3 partidos grandes. En el exterior de puros migrantes somos 11 millones de aparentemente indocumentados y los 40 que somos primera, segunda, tercera generación. Y estamos impulsando la credencialización y todo, y tenemos un trabajo enorme por hacer y tenemos todo el año para hacerlo. La votación para presidente, si no me equivoco, fueron casi 100,000, menos de 100,000 personas que votaron en el exterior. ¿Qué trabajo se está haciendo para que seamos el 1,000,000 por lo menos? Porque ese 1,000,000 solamente se multiplica en lo que se replica en México. Entonces, ese es el tipo de organización que se invita con este decálogo que da Armando Bartra, a cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a movilizarnos. En el exterior no nos podemos movilizar como nos movilizamos en México, porque las distancias son enormes. O sea, el cubrir un estado tan grande o un país tan grande como Estados Unidos no es tarea fácil para una persona. Y yo he visto compañeros que dentro de Morena, en el exterior, dicen que no se metan en mi área porque esto es lo mío y aquí yo. Y algo en lo que sí estoy totalmente no a favor es el crear un consejo paralelo. Porque la división es lo que está destruyendo al mexicano. O sea, lo que hizo Ackerman con la convención es magnífico, juntó mucha gente, pero lo está jalando a una estructura alterna Morena. Aquí no estamos para eso. Aquí es decir, a ver, Morena sale y emana del pueblo. La dirigencia a lo mejor no es la que queremos, pero vamos a trabajar para que tengamos una dirigencia que en verdad nos represente. Entonces, lo que hay que hacer es impulsar para que las bases empiecen a actuar, para que la dirigencia en el futuro sea lo que se merece el partido.
Todo lo que es la división va a crear problemas, y va a quitar la fuerza que tiene Morena, que no nos va a afectar en el 24, pero que sí nos puede afectar en el 30, porque le van a apostar a 6 años para que se nos olvide todas las corruptelas que hizo García Luna. Ojalá y que no, si están pensando la derecha, que no nos vayamos sobre, no nosotros, ¿verdad?, sino el gobierno, no se vaya sobre Calderón, Fox, Peña Nieto, que no se está hablando de él. Se le está haciendo mucho ruido al PAN cuando pues, los últimos 6 años de desastre nacional fueron producto del PRI. Más sin embargo, ahí pues, no hay en habla de Peña Nieto, no lo están buscando cuando también hubo cuantos gobernadores en su sexenio que fueron a la cárcel. ¿Y cómo es posible que él no? Entonces son esas cosas que se tienen que hablar y eso nos lleva al cuarto punto del decálogo que da él, dice las tareas que tenemos hacia adelante. Estamos ahorita aquí, invitados o asistentes, personas que no representan, yo no estoy aquí porque me haya traído Gonzalo, porque me haya traído Gabriel y viceversa, ¿no? Cada uno somos independientes y hemos hecho algo en nuestros lugares de residencia. Para la próxima invitar a una persona. Oye, vente, acompáñame a esto. Pues espero que se comparta y así cada vez podemos ir creciendo. Y de aquí a algunos años más adelante, porque es una tarea de años, podremos hacer todo esto. Tenemos un instituto de mexicanos en el exterior que todo lo que saca es muy bueno, pero es para una comunidad que no representa a los 11 millones de indocumentados, que no les llega la información. Ver cómo hacer para que eso cambie. Ver la realidad de cuántos mexicanos que están allá se quieren regresar a México, cuántos ya no. Hablábamos de una reforma integral migratoria, pues es ver quién quiere quedarse, quién se quiere regresar. Bien lo decía Gabriel, todos salimos porque buscamos una mejor económica y una mejor manera de vivir. Y vivimos, López Obrador nos da la posibilidad de que esto mejore para que regresemos con vida, para que tengamos ese mismo salario, esa misma calidad de vida que tenemos en Estados Unidos y que no todos, algunos, porque no todos, que tienen allá puedan tenerla en México. Yo estaba en Estados Unidos, yo a nadie le recomendaba que se fuera a Estados Unidos, está canijo cuando llegas sin documentos. Tienes que pasar todo el racismo que hay tanto de la comunidad mexicana como del gabacho y ponerte a trabajar ya sea en construcción o en los car wash o de dishwasher y donde son unas tranquisas horribles y sales bien cansado y con un sueldo que no te alcanza para vivir y tienes que vivir en medio de tanta gente. Tienes que rentar la sala o la parte de atrás de un sofá para que duermas en el suelo porque no te alcanza para más y que no te alcanza para comer y trabajas un montón de horas y violan tus derechos laborales porque no lo sabes. Pues eso no se le decía a nadie. Y a veces muchos de los que estamos aquí hemos tenido la posibilidad de tener un trabajo mejor remunerado y que pudimos ya vivir en un departamento nosotros solos. Y esa es la realidad. Yo a ningún mexicano le recomiendo. Yo trabajando y ganando más o menos, me topaba con el lavaplatos y me decía, es que yo tengo mis tierritas en México, tantas hectáreas, pero no las puedo trabajar. Yo, pues tú no estás pobre, simplemente hay una mala administración que no te permite vivir bien allá. Tú no deberías de estar aquí, tienes aparentemente en cuestión de dinero y eso tienes más que yo porque tu parcelita y eso vale. Entonces son las cosas que se tienen que cambiar. Ahorita bien, o sea, se presenta el sueño americano como que, wow, ustedes que tienen la posibilidad de venir a México, yo aquí en Ciudad de México, yo no veo lo que yo veía en San Diego. Yo iba al centro de San Diego y estaba lleno de indigentes, no indocumentados, no migrantes, ciudadanos americanos que no tenían ni para tragar y que estaban viviendo en casas de campaña en condiciones precarias, lleno. Ustedes en sus respectivas comunidades aquí en México, ¿cuándo han visto eso? Sí hay gente que tiene problemas y que está ahí, pero no en la cantidad que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos, en San Diego, por ahí del 2017 creo, viene una pandemia, una epidemia de hepatitis por tanta suciedad de tanto indigente. Con la pandemia viene otro problema. ¿Cuánta gente no se queda? Tienen que haber estacionamientos para que el ciudadano americano pueda llegar en su carro a dormir en un lugar porque perdió su casa. Y ese es el capitalismo que nos venden como solución a que esto funcione. Hablan de Cuba que no sirve porque es comunista o que es socialista y que se está muriendo de hambre cuando a un ladito tienes Haití, que es un régimen capitalista y que está mucho peor. Y ahí vamos, y eso es lo que tenemos que concientizar a la gente, decir, no, ese sueño americano no es.
Nosotros le apostamos por un sueño diferente. López Obrador no le apuesta a arreglarle papeles a los indocumentados ni al mexicano que está allá. López Obrador apuesta para que México sea de primer mundo y la gente se regrese y viva todo dar por acá. Y es un trabajo bastante largo. Y él ya puso los cimientos, pero igual si no tomamos responsabilidad nosotros como mexicanos, como protagonistas del cambio verdadero, es casi imposible que una sola persona lo haga. López Obrador nos está enseñando qué es lo que hay que hacer. Todas las mañanas sale y habla y da clase. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, estudiar qué es esto y empezar a hablar con la comunidad allá. O sea, él ya nos enseñó cómo se moviliza la gente, cuánta gente sale y lo apoya. El partido debería hacer lo mismo. Nosotros como individuos difícilmente podemos apoyar cierta movilización, pero el partido esa es la tarea que debería de hacer. Y obviamente muchos de nosotros estamos dentro del partido y es lo que tendríamos que hacer para arreglar. Adelante, Gonzalo. Pues es un privilegio estar aquí contigo, Diego. Gracias por la invitación. Hay tocar unos puntos muy importantes de lo que estabas comentando ahorita, precisamente, es que nosotros como movimiento debemos de estar, como dice la misma palabra, movilizándonos a través de todas nuestras comunidades. En este caso, estamos tocando a los jornaleros que son la base importante de los Estados Unidos y de México, porque sin ellos no tenemos alimentación todos los días. Y desafortunadamente el gobierno americano no nos da esa pauta de decir, vamos a darles ese permiso temporal a las personas que ya están trabajando aquí, a las personas que ya están viviendo aquí y que tienen años de estar trabajando para que nosotros como país podamos sustentar todo el sistema alimenticio de los americanos y de todos los que están viviendo en Estados Unidos. Lo más importante para nosotros es acercarnos a las comunidades, ir precisamente a los fields, a todos los que son los campos para poder preguntar y decidir de una vez, como dices, con el nuevo sistema que se pueda implementar, con el de regreso de los mexicanos a nuestra patria, tener ese conocimiento de decir, ¿sabes qué? Mira, ya trabajaste muchos años aquí, ya te mataste tantos años para estar aquí y desafortunadamente no tienes un estatus, pero ya en México lo tienes. Como dices tú, Diego, tienen sus tierras, tienen sus parcelitas, que eso es lo que nosotros estábamos comentando. Este curso o este diplomado que estamos tomando aquí en la Ciudad de México, el jueves tuvimos una invitación para hacer una exposición del rescate del campo y soberanía alimenticia con el ingeniero Víctor Suárez y estuvimos platicando precisamente de los puntos muy importantes y básicos que tenemos nosotros los mexicanos en México con esas tierras, porque hay muchas tierras que están abandonadas, muchas tierras que no están trabajando, que no están dando fruto. ¿Por qué? Porque todos nuestros mexicanos están allá, están en México, están en Estados Unidos sembrando, están haciendo la pizca, están haciendo todo lo que es la productividad para todo lo que es la economía de Estados Unidos. Pero ellos también tienen esa oportunidad de estar aquí en México. Y es por eso que yo le estaba preguntando al ingeniero Víctor que si habría una manera de una ley o una reforma para que nosotros los mexicanos que radicamos en el exterior podamos tener ese apoyo para poder nosotros levantar nuestras parcelas, nuestros campos, nuestros cultivos y tener una mejor alimentación aquí, ya que en Estados Unidos se está haciendo precisamente todo este movimiento en base a productos químicos, en base a muchas cosas que hacen que crezca rápido la fruta, la verdura. ¿Por qué? Porque es mucha la demanda para poder nosotros abastecernos a tanto mexicano y americano y todos los que vivimos en Estados Unidos. Entonces, eso es la base principal que nosotros queremos tener con los mexicanos en el exterior, una base para que ellos tengan esa posibilidad de regresar y tener ese fondo, ya sea un fondo para poder reactivar sus tierras o un fondo para maquinaria, ya que ellos tienen ya la tecnología. Recordemos que Estados Unidos tiene una tecnología de primera para levantar y sembrar. Entonces esa tecnología la pudieran traer
a México y que el gobierno mexicano los apoyara para cultivar sorgo, frijol, maíz, todo lo que están haciendo allá, que lo tuvieran aquí para que ellos también pudieran venderlo y poder aprovechar esa agricultura y esa ganadería que se puede hacer ya aquí en México. Y tocando otro punto muy importante es acercarnos a las comunidades, ir a los fields, preguntarles, apoyarlos, que nuestro compañero presidente está haciendo precisamente todo eso para nosotros los mexicanos que estamos radicados en Estados Unidos y poder tener un pedacito ya aquí en México. Hay mucha materia prima aquí para poder desarrollar la agricultura, la ganadería, las artesanías, todo, y poder exportar también. ¿Por qué no? Vendérselo a Estados Unidos, no nomás a Estados Unidos, a Europa, a Asia, a muchos países que en realidad necesitan esa alimentación. La primera, recordemos que nosotros mandamos todo lo más de producto de alta calidad al exterior. Por eso lo pagan muy bien, porque la manzana, el mango, el aguacate, todo eso se va de primera a todos esos países que necesitan ese manjar, porque es un manjar. Cuando lo disfrutan los americanos, los europeos, los asiáticos, es un manjar y es por eso que nos piden aguacate, mango, papayas, todo eso, elote, no se diga el elote mexicano, es lo que buscan más porque el amarillo no les gusta. Entonces son cosas muy importantes que nosotros tenemos que acercarnos con nuestros hermanos y poder ahí precisamente hacer comités, hacer el apoyo para nuestro compañero presidente. ¿Por qué? Porque es como estamos haciendo estos cursos. Son la cuarta transformación la estamos haciendo aquí, pero nosotros no vamos a hacer la cuarta transformación. ¿Por qué? Porque ya se hizo la base de la cuarta transformación. Ahora viene la quinta, la sexta, la séptima, la octava transformación, que eso es lo que nos está dejando nuestro compañero presidente para poderse continuar con todo ese legado que está dejando él. Gracias, compañeros, por escucharme. Muchas gracias, Gonzalo. Y así es, fíjate, hay el salir y conocer. Hay un cómico, un comentarista en Estados Unidos, Stephen Colbert, no sé si lo conozcan, de Comedy Central. Cuando estaba hablando de la reforma migratoria en Estados Unidos, el mismo Congreso lo manda a llamar. Y él va porque él apoyaba una reforma migratoria. Y lanzan un programa donde invitan a la comunidad americana a trabajar en el campo, y es para que vean que no es tan fácil. Y él va y en su pantomima y todo, pues demuestra lo difícil que es, y él dice, yo no lo haría, y menos por lo que les pagan. Pero expone una necesidad de que hay que arreglar papeles a estas personas por el valioso trabajo que hacen. Y qué bueno que haya gente así cuando le preguntan por qué va y los define, dice, porque no me gusta que les están recriminando tantas cosas cuando ellos no se pueden defender. Eso no es justo. Pero aquí va más allá de eso, el ver ahorita cómo hago, dices, el acercamiento con el campo es importante para ver no las condiciones precarias en las que están, que es bien importante y hay que cambiarlas, sino la razón el por cual tuvieron que dejar sus tierras para hacer exactamente lo mismo que hacían aquí, lo tienen que hacer allá. Porque a través de que veamos eso, podremos intentar impulsar leyes que modifiquen este patrón nocivo de conducta que hace que la gente se vaya y que se quede. Y de esta manera ya no van a violar sus derechos allá porque ya no van a estar allá. Y hay estudios, estoy casi seguro, ahorita apenas acabo de encontrar uno de lo que es la migración del Senado, lo estoy leyendo, ya lleva años, pero ya lo tienen ahí. Pero como no hay una presión para que hagan estos cambios, pues está medio complejo el que se pueda hacer porque no a toda la gente le interesa. Entonces, eso es lo que se necesitaría ir, conocer, ver por qué se están yendo, cambiar esas condiciones y empezar a hacerlo. ¿Qué leyes hay? Y es importante el saber. Por ejemplo, ahorita López Obrador prohibió el maíz transgénico que fuera importado para consumo humano. Y luego empiezan a molestar que por qué esto y lo otro. Pues tenemos que impulsar nuestro campo y tenemos que defenderlo. Entonces, así es el buscar qué tipo de acciones se pueden tomar para que las condiciones en México cambien y la gente no se tenga que ir para allá, se quede aquí y los que estén allá puedan regresar.
Hay un mercado muy grande, el chiste es el verlo de la organización, ahorita, y regreso al tema que tocaba Rafael. Todas sus ideas están perfectas, o la mayoría, y se van a poder concretar cuando haya organización, ¿no? Y que el día de hoy, recordemos que a pesar de que tenemos un gobierno de Morena o de López Obrador, de la Cuarta Transformación, la estructura institucional de la mayoría de las dependencias de gobierno vienen del viejo régimen. Todos los empleados que son sindicalizados, que llevan toda su vida, vienen con esa misma actitud de trabajar del viejo régimen, y que tienen que aprender a cambiar para empezar a vivir en este nuevo México que queremos construir, ¿no? Donde todos nos apoyemos, donde todos le echemos ganas, porque el beneficio de los más pobres, que es de lo que nos estamos enfocando el día de hoy, nos va a permitir tener una mejor vida a todos. Ojalá y se pueda hacer. Con esto terminaríamos estos primeros 5 puntos del decálogo que da Armando Bartra, ¿no? Y ojalá invitar a la gente a que se unan a este esfuerzo del Frente Amplio de Mexicanos en el Exterior, para poder conseguir todo eso que queremos.